Bueno, mira, no sé por dónde empezar esto, ¿sabe? Es como si todo lo que pasó me estuviera ahogando por dentro, y necesito sacarlo, tipo así, contarlo como si estuviera hablando con una amiga en la cocina, tomando un mate amargo para no llorar tanto. Me llamo Ana, tengo 32 años ahora, pero esta historia arranca mucho antes, en mi infancia, que fue, complicada, ¿sabes? Crecí en un barrio chiquito de Buenos Aires, en La Matanza, donde las casas eran de ladrillo visto, y los veranos olían a asado y a sudor. Mi viejo era mecánico, un tipo callado que llegaba del taller con las manos negras de grasa, y mi mamá era la que cargaba con todo. Ella trabajaba de costurera en una fábrica, cosiendo uniformes para colegios, y llegaba a casa con los ojos rojos de tanto hilo y máquina. Yo era la mayor de tres, tenía dos hermanos menores, y desde chiquita aprendí a ser la responsable, ¿viste? Porque mi viejo, después de un accidente en el taller, empezó a beber más, y las discusiones en casa eran como tormentas que explotaban de la nada. Me acuerdo perfecto de una noche, tenía como 8 años. Estábamos en la mesa comiendo milanesas con puré, y de repente mi viejo empezó a gritarle a mi mamá por una pavada, por el dinero que no alcanzaba. Yo me quedé congelada, con el tenedor en la mano, sintiendo que el corazón me latía en la garganta. Al final, él se fue a la pieza y cerró la puerta de un portazo, y mi mamá se sentó a llorar en silencio, limpiándose la cara con el delantal. Yo quise abrazarla, pero ella me dijo, «Anda a dormir, Ana, mañana hay que levantarse temprano». Esa fue la primera vez que sentí ese nudo en el estómago, ¿sabe? Esa sensación de que el amor en una familia puede romperse como un vidrio, y vos quedás con los pedazos en las manos. Desde ahí, crecí con miedo a eso, al abandono, a que la gente que querés te deje sola de un día para el otro. En la escuela, era la nena que siempre ayudaba a las maestras, que no se metía en líos, porque si todo salía bien, nadie se enojaba, ¿no? Pero por dentro, llevaba esa inseguridad clavada, como una espina. Soñaba con una familia perfecta, de esas que ves en las revistas, donde el papá abraza a la mamá y todos ríen. Yo quería eso, tipo así, estabilidad, alguien que no se vaya. Y mis padres. Bueno, aguantaron, pero no era feliz. A los 15, vi cómo mi mamá empezó a cambiar, a vestirse diferente, a salir más con amigas, y un día le dijo a mi viejo que se separaban. Fue un lío, ¿sabe? Él se mudó con un primo, y nosotras nos quedamos en la casa, pero el silencio era peor que los gritos. Mi mamá me contaba todo, de noche, cuando los hermanos dormían. Ana, el amor no es eterno, hija. Hay que cuidarlo como a una planta. Pero yo no entendía, o no quería. Empecé a salir con chicos en el secundario, pero nada serio, porque siempre tenía miedo de que me lastimaran. Uno, un tal Martín, me dejó por otra después de un baile en el club, y yo lloré una semana entera, sintiéndome tonta por haber creído en sus promesas. Te quiero para siempre, me dijo, y pum, se fue. Eso me marcó. ¿Viste? Aprendí a no confiar del todo, a poner murallas, aunque por fuera pareciera fuerte. Estudié enfermería en la universidad pública, porque quería ayudar a la gente, curar lo que se rompe por dentro y por fuera. Trabajaba de noche en un hospital, limpiando, para pagar los libros, y de día iba a clases con los ojos pegados de sueño. En esa época, a los 22, conocí a Javier. Fue en una fiesta de cumpleaños de una prima, en un quincho del barrio. Él era amigo de un vecino, alto, con ojos cafés y una sonrisa que te hacía sentir segura, ¿sabe? Estaba ahí charlando con todos, contando chistes, y yo lo vi desde el otro lado del patio, con una cerveza en la mano. Me acerqué porque mi prima me empujó, riéndose, y empezamos a hablar. Hola, soy Javier. Laburo en una constructora, me dijo, y yo le conté de mis turnos en el hospital. Hablamos toda la noche, de todo, de películas, de sueños, de cómo odiábamos las peleas en familia. Me contó que sus padres se habían divorciado cuando él era chico, igual que yo, y que por eso valoraba tanto la lealtad. Yo no quiero eso para mí, Ana. Quiero construir algo sólido, me dijo. Y yo sentí un clic, tipo así, como si por fin hubiera encontrado a alguien que entendía mis miedos. Salimos unos meses, caminando por el parque, tomando café en la esquina, y él era atento. Me traía flores silvestres que arrancaba del baldío. Me escuchaba cuando le contaba de mi día. «Sos lo mejor que me pasó», me susurró una vez, en el bondi de regreso a casa, y yo le creí. Planeamos un futuro. Él quería ahorrar para una casa propia, yo terminar la carrera y casarnos.
Era como un sueño, ¿sabe? Esa sensación de que al fin las cosas salían bien. Nos mudamos juntos a los 24, a un departamentito alquilado en Ramos Mejía, chiquito pero nuestro, con una cocina donde cocinábamos fideos con salsa criolla los domingos. Al principio todo era perfecto. Él me acompañaba al hospital a veces, esperándome en el auto con un termo de mate, y yo le llevaba sándwiches al trabajo. Hablábamos de tener hijos, de un perrito, de viajar a la costa algún día. Yo pensaba, esta vez no va a romperse, porque los dos sabemos lo que duele. Pero mira, ahora que lo pienso, quizás ahí ya había algo, un hilo suelto que no vi. Él empezó a llegar un poco más tarde del laburo, diciendo que había mucho movimiento en la obra, y yo lo justificaba, porque yo también estaba cansada con la facu. Está todo bien, Javi, estamos construyendo, me decía a mí misma. Y seguíamos, felices, o eso creía. Y seguíamos, felices, o eso creía yo, ¿sabe? Esos primeros años con Javier fueron como un bálsamo para todas las heridas que cargaba de chica. Mira, después de mudarnos a ese departamentito en Ramos Mejía, todo parecía encajar. Era un lugar humilde, con paredes que se descascaraban un poco en la humedad del baño, y una heladera que zumbaba toda la noche como un ronquido viejo. Pero para mí era el paraíso. Él llegaba del trabajo con el olor a cemento y polvo en la ropa, y yo lo esperaba con la cena lista, tipo así, un guiso de lentejas que mi mamá me había enseñado a hacer, bien espeso para calentar el alma. Nos sentábamos en la mesita de fórmica que habíamos comprado en una feria de usados y hablábamos horas, ¿viste? De lo que sea. De cómo el jefe de él era un pesado que lo mandaba a correr por materiales todo el día, o de mis pacientes en el hospital, esas historias tristes que me pesaban en el pecho pero que con él se aliviaban. Yo me sentía segura por primera vez en la vida, ¿sabe? Como si por fin hubiera encontrado un puerto después de tanto naufragio en mi familia. Javier era de esos que te escuchan de verdad, no como los chicos del secundario que solo querían presumir. Me acuerdo de una noche, tipo en el invierno del 2015, estábamos acurrucados en el sillón viejo que crujía con cada movimiento, viendo una película en la tele chiquita que teníamos, y de repente él me miró y me dijo, «Ana, vos sos mi todo, ¿sabes? No imagino la vida sin esto». Yo me quedé muda, con el corazón latiéndome fuerte, y le contesté que yo sentía lo mismo, que al fin tenía a alguien que no me iba a dejar tirada como mi viejo a mi mamá. Hicimos promesas esa noche, de esas que suenan tontas ahora, pero que en ese momento eran sagradas. «Vamos a casarnos cuando termines la carrera», me dijo, y yo asentí, imaginándonos con anillos simples, una ceremonia chiquita en la iglesia del barrio. Nada de lujos porque no teníamos un peso, pero con amor de sobra. Y la fe, eso era lo que nos unía más. Los dos veníamos de familias católicas, de misas los domingos y rezos antes de comer, aunque en mi casa a veces se olvidaban por las peleas. Javier me llevaba a la parroquia de San Cayetano, esa que está cerca de la estación, y nos arrodillábamos juntos, pidiendo por un futuro bendecido. «Dios nos va a cuidar, Ana, porque lo nuestro es puro», me susurraba él mientras salíamos, tomados de la mano, y yo le creía ciegamente. Planeábamos todo, ahorrar para una casa más grande, quizás en un barrio un poco mejor, con un jardincito para plantar tomates como mi mamá. Hablábamos de hijos, de una nena que se llamaría como mi abuela, o un varón que siguiera el oficio de su papá. «Vamos a darles lo que a nosotros nos faltó», decíamos, y yo sentía una calidez en el pecho, tipo así, como si el mundo entero se alineara para nosotros. Él me regalaba cositas chiquitas, un collar de perlas falsas que compró en una feria, o un libro de poemas que encontró en un puesto de diarios. Y yo lo mimaba con masajes en los pies después de sus turnos largos, porque el trabajo en la constructora lo dejaba hecho polvo, con callos en las manos y la espalda adolorida. El compañerismo era lo mejor, ¿sabe? En esos días éramos un equipo. Cuando yo tenía exámenes en la facultad, él se quedaba despierto estudiando conmigo, aunque no entendiera nada de anatomía, y me preparaba un té con leche para que no me durmiera. «Vos podés, mi amor. Sos la más inteligente que conozco», me animaba, y yo me esforzaba el doble por él. Salíamos a caminar los fines de semana por el parque de Jaedo, con un termo de mate y facturas de la panadería de la esquina, hablando de sueños locos, viajar a Mar del Plata algún verano, o hasta a Córdoba para ver las sierras. Yo le contaba mis inseguranzas, de cómo todavía me despertaba a veces con pesadillas de mi papá gritando, y él me abrazaba fuerte, diciendo, «Eso se quedó atrás, Ana, ahora estamos nosotros dos contra el mundo».
Sentía que por fin podía bajar las murallas que había construido desde chica, que no tenía que ser la fuerte todo el tiempo. Era como si él llenara todos los huecos que mi familia había dejado, ¿viste? La idealización era total. Lo veía como mi salvador, mi compañero eterno, y cada mañana me despertaba pensando, esto es lo que merezco, al fin. Pero, mira, en medio de toda esa felicidad, empezamos a construir algo más sólido. Yo me recibí de enfermera en el 2016, con una fiesta chiquita en casa de mi mamá, donde Javier me levantó en brazos como si fuera una pluma, gritando, «Mi mujer es un crack». Ahí fue cuando me propuso matrimonio, de rodillas en el living, con un anillo de oro que había ahorrado de sus horas extras. Nada fancy, pero brillaba como una estrella. «Cásate conmigo, Ana. Hagamos esto oficial», dijo. Y yo lloré tanto que casi no pude decir que sí. La boda fue en el 2017, en esa misma iglesia de San Cayetano, con unos 50 invitados, familia, amigos del barrio, y mi mamá secándose las lágrimas todo el tiempo. Vestí un traje blanco sencillo que ella me cosió, con encaje en las mangas, y Javier estaba guapísimo en su traje prestado, con el pelo peinado para atrás. El cura nos miró y dijo, «El amor verdadero resiste las tormentas, y nosotros nos juramos eso, frente a todos, promesas de lealtad eterna». La recepción fue en el salón del club, con empanadas y música de cumbia, y bailamos hasta las tantas, sudando y riendo como locos. Después, nos mudamos a una casita alquilada en un barrio un poco más tranquilo, con 2 habitaciones y un patio chiquito donde planté jazmines que olían dulce en las noches de verano. La rutina se armó sola. Yo empecé a trabajar en el hospital de día, turnos de 8 horas cuidando abuelos y chicos con fiebre, y él seguía en la constructora, subiendo de puesto porque era bueno en lo suyo, responsable. Los domingos íbamos a misa, después al mercado a comprar verduras frescas, y cocinábamos juntos, él picando cebolla y yo revolviendo la salsa. Hablábamos de tener un hijo pronto, de cómo sería nuestra familia, y yo pensaba, esto es estabilidad. «Ana, lo lograste». Él me besaba la frente antes de dormir y murmuraba, «Te amo para siempre», y yo me dormía en paz, soñando con un futuro sin grietas. Era como si Dios nos hubiera regalado esto, ¿sabe? Después de tanto dolor. Pero ahora, contando esto, me doy cuenta de que en esas promesas ya había un eco lejano, algo que no quise oír, pero seguíamos adelante, construyendo lo que creíamos eterno. Y seguíamos, ¿sabe? Pero poco a poco, sin que me diera cuenta del todo, las cosas empezaron a cambiar. Mira, era como si el aire en la casa se volviera un poquito más pesado, tipo así, no de golpe, sino gota a gota, como una canilla que gotea y al final inunda todo. Al principio, después de la boda, en el 2017, todo fluía normal. Yo en el hospital, lidiando con turnos eternos, llegando a casa con el uniforme manchado de remedios y olor a desinfectante, y Javier. Él seguía en la constructora, pero ahora con más responsabilidades. Decían que lo iban a ascender pronto. «Es temporal, Ana, para que tengamos más plata y podamos comprar la casa propia», me explicaba cuando llegaba tarde, con la cara cansada y el pelo revuelto por el casco. Yo lo abrazaba, le preparaba un mate cocido con pan tostado, y le decía, «Tranquilo, amor, yo te banco, estamos en esto juntos». Me parecía lógico, ¿viste? La vida de casados era así, con sacrificios para el futuro, y yo todavía cargaba con esa idea de mi mamá, de que el amor se cuida trabajando duro. Pero, empecé a notar que las charlas de la noche se acortaban. Antes, nos quedábamos en la cocina hasta tarde, riéndonos de boludeces, como cuando él imitaba al jefe gritando órdenes en la obra, o yo le contaba de una paciente que se había escapado con el suero colgando. Ahora, él se sentaba en el sillón, con el celular en la mano, scrolleando no sé qué, y respondía con monosílabos, «Sí, amor. Ajá. Mañana te cuento». Yo intentaba engancharlo tipo así, sentándome al lado y poniéndole la cabeza en el hombro, pero él se movía un poco, como si estuviera incómodo, y decía, «Estoy recansado, Ana. Mejor dormimos». Al principio lo achacaba al estrés del laburo. «Es normal, ¿sabe? Los hombres así son. Se desconectan un rato para recargar». Me repetía en la cabeza mientras me lavaba los dientes, mirando mi reflejo en el espejo empañado del baño. No quería ser la pesada que lo presiona, porque recordaba cómo mi viejo se enojaba con mi mamá por eso, y yo juraba que no iba a ser como ellos. Y el distanciamiento emocional. Ay, eso fue lo que más me dolió, aunque no lo admití hasta después.
Me acuerdo de un domingo en el 2018. Íbamos a misa como siempre, en San Cayetano, y de camino, en el colectivo, le tomé la mano como hacíamos antes, entrelazando los dedos. Pero él la sacó despacio, para rascarse la nariz o algo, y miró por la ventana. Javi, ¿estás bien? Le pregunté bajito, porque la gente alrededor charlaba y no quería armar un escándalo. Sí, sí, solo pensando en el lunes. Hay una reunión importante, me contestó, sin mirarme a los ojos. En la iglesia, nos arrodillamos lado a lado, pero él rezaba en silencio, con la cabeza gacha, y yo sentía un vacío, tipo así, como si estuviéramos en mundos distintos. Antes, salíamos de ahí y caminábamos abrazados, hablando de lo que le pedimos a Dios, pero ese día él propuso: vamos directo a casa, no tengo ganas de dar vueltas. Yo asentí, tragándome el nudo en la garganta, y pensé: es el cansancio, nada más, mañana va a ser diferente. Pero no lo era. Las noches de sexo, que antes eran espontáneas y llenas de risas, se volvieron rutina, como una obligación. Él se acostaba, apagaba la luz, y si yo me acercaba, respondía mecánicamente, sin ese fuego de los primeros años. Perdón, Ana, estoy muerto, murmuraba, dándome la espalda, y yo me quedaba mirando el techo, sintiendo un frío en el pecho que no era del ventilador. Otro cambio que noté, pero que minimicé, fue en sus valores, ¿sabe? Javier siempre había sido el tipo leal, el que odiaba las mentiras y las traiciones, como él mismo me lo había contado de su familia. Pero empezó a obsesionarse con el estatus, tipo así, con la apariencia. En el 2019, lo ascendieron a supervisor en la constructora, y de repente, el sueldo subió, pero también sus gastos. Compró ropa nueva, camisas de marca que planchaba él mismo, zapatos lustrados que crujían al caminar, y un reloj que no sé de dónde sacó la guita, porque no hablábamos de finanzas como antes. Es para impresionar a los clientes, Ana. Hay que verse bien en este mundo, me explicaba cuando lo veía probándose todo frente al espejo del dormitorio, girando para verse de atrás. Yo le sonreía diciendo: te ves guapo. Amor, pero no gastes tanto. Guardemos para el nene que queremos. Él se reía, pero era una risa corta, y cambiaba de tema. Va, relájate, yo controlo. Salía más con los compañeros del laburo, a reuniones que duraban hasta la medianoche, volviendo con olor a cerveza y cigarrillo, aunque juraba que no fumaba. Son networking, Ana, para subir más, ¿entendés? Vos querés que tengamos una vida mejor, ¿no? Y yo, tonta, asentía, porque sí, quería eso, la casa propia, la estabilidad que soñaba desde chica. Pero por dentro, empezaba a sentir que él se alejaba, como si yo fuera un lastre en su nueva vida de éxito. Las críticas disfrazadas de broma, esas me pinchaban sin que sangrara del todo. Me acuerdo de una cena en casa, en pleno verano del 2019, con el ventilador zumbando y yo sirviéndole el asado que había cocinado con tanto cariño, usando la receta de mi mamá. Él lo probó y dijo, riéndose: está bueno, pero un poco seco, ¿no? En el boliche nuevo que fuimos la otra noche, la parrillada era de otro nivel. Yo me quedé con el tenedor a medio camino, sintiendo un ardor en la cara, pero lo dejé pasar. Sí, la próxima lo hago mejor. Era como si me midiera contra un mundo que yo no conocía, sus amigos de la obra, que ahora eran socios o algo, y yo seguía en mi rutina de hospital, con el pelo atado y las uñas cortas por higiene. Él empezó a cambiar de look, se cortaba el pelo más corto, se afeitaba todos los días, y una vez me dijo, medio en joda: Ana, ¿por qué no te pintas un poco más? Te verías más moderna, como las minas del gimnasio al que me inscribí. Yo me reí nerviosa, tocándome la cara, y respondí: bah, estoy cansada del turno, mañana veo. Pero esa noche, sola en la cama mientras él dormía, me miré en el espejo del placard y pensé: ¿estoy fallando? ¿Soy yo la que no da la talla? Me culpaba, ¿sabe? Por no ser más como él quería, por no notar que quizás el problema no era mío. Él llegaba con silencio cada vez más largo, respondiendo mensajes en el teléfono con una sonrisa que no me incluía, y yo justificaba todo. Es el estrés, el ascenso lo cambió un poco, pero el amor está ahí. Ignoraba las señales, tipo así, el hilo que se soltaba más,
porque admitir que algo se rompía me aterrorizaba. Me llevaba de vuelta a esa mesa de milanesas con mis padres gritando. Seguíamos, pero el eco en las promesas se hacía más fuerte, y yo, ciega, lo tapaba con excusas. Y seguíamos, ¿sabe? Pero ese eco que mencioné, empezó a sonar más fuerte en mi cabeza, tipo así, como un zumbido que no te deja dormir. Fue en el 2020, justo cuando el mundo se volvió loco con la pandemia. Todo cerrado, la gente con barbijo y miedo en los ojos. Yo en el hospital, lidiando con el caos. Turnos dobles que me dejaban los pies hinchados y el alma hecha trizas, viendo gente intubada y familias llorando por videollamada. Llegaba a casa exhausta, con el olor a alcohol en la piel que no se iba ni con 3 duchas, y Javier. Él, por suerte, la constructora paró un tiempo, pero en vez de estar más presente, se volvió más distante, como si el encierro lo irritara. Esto es una mierda. Ana, no puedo ni salir a tomar aire, me decía, paseándose por la casita como un león enjaulado, fumando un pucho tras otro en el patio, aunque juraba que lo había dejado. Yo lo entendía, ¿viste? Todos estábamos estresados, el miedo al virus nos tenía a todos al borde, y yo pensaba, es temporal. Cuando vuelva a la normalidad, él va a ser el mismo de antes. Pero mira, una noche de mayo, creo. Volvía de un turno nocturno. Eran como las 6 de la mañana, el sol apenas saliendo y el barrio todavía en silencio, solo algún perro ladrando a lo lejos. Entré sigilosa para no despertarlo. Me quité los zapatos en la puerta y fui a la cocina a servirme un vaso de agua, porque la garganta me ardía de tanto gritar órdenes en la sala de emergencias. Ahí lo vi, sentado en la mesita, con la luz de la cocina prendida, el celular en la mano y la cara pálida, como si hubiera visto un fantasma. «Javi, ¿qué haces despierto tan temprano?», le pregunté, acercándome despacio, porque noté algo raro en su mirada, un brillo nervioso que no era el de siempre. Él levantó la vista rápido, como pillado en algo, y apagó la pantalla de un manotazo. «Nada, amor. No podía dormir. Pensando en el laburo que no arranca. Anda a descansar, que venís destruida». Yo me quedé parada ahí, con el vaso en la mano, sintiendo un pinchazo en el pecho, tipo así, una intuición que me decía que mentía, pero lo dejé pasar. «Bueno, si querés hablar, estoy acá», le dije, y me fui a la cama, pero no pegué un ojo, dando vueltas bajo las sábanas frías, preguntándome si era mi paranoia por el cansancio. «Es el encierro, Ana. No seas paranoica. Él te ama», me repetía, cerrando los ojos fuerte para borrar la imagen de esa pantalla apagada. Y así siguió, ¿sabe? Con más momentos como ese que me dejaban con un nudo en el estómago. Empecé a sentir que algo estaba mal, pero lo minimizaba todo el tiempo, porque admitir que nuestro amor se resquebrajaba me aterrorizaba. Me llevaba directo a los recuerdos de mi mamá llorando en la cocina. Por ejemplo, en junio, cuando las cosas en el hospital se pusieron peores, con pacientes desbordando las camas y yo llegando a casa con moretones en los brazos de tanto empujar camillas, le conté una noche lo que me había pasado. Una nena chiquita que no pude salvar, de 5 años, con fiebre altísima, y los papás rogando desde el pasillo. Lloré como una maga, sentada en el piso del living, con las rodillas contra el pecho, y él. Él estaba en el sillón, viendo fútbol en la tele bajita, y solo me miró de reojo. «Ay, Ana, es heavy, pero es tu laburo, tenés que endurecerte», me dijo sin levantarse, sin abrazarme como hacía antes. Yo me sequé la cara con la manga del pijama, sintiendo un vacío enorme, y le contesté. «Tenés razón, amor. Estoy sensible por el estrés. Perdón por descargarme». Me culpé a mí misma, ¿viste? Pensé que era egoísta querer su consuelo cuando él también estaba mal por no trabajar, por sentirse inútil, como me decía. Pero por dentro, ese rechazo me dolía como una puñalada lenta, y empecé a notar que no hablábamos más de nosotros, de los planes, de nada profundo. Las charlas eran superficiales. ¿Comiste? ¿Lavo la ropa? Y ya. Otro golpe vino en agosto, cuando por fin las obras reactivaron un poco y él volvió a los turnos largos. Llegaba tarde, como antes, pero ahora con excusas más elaboradas. Tuve que quedarme con los muchachos organizando el cronograma. Yo lo esperaba con la cena recalentada en el microondas, el plato envuelto en papel aluminio para que no se enfriara, y cuando entraba, olía a perfume de mujer, sutil pero ahí, mezclado con el sudor y el cemento.
¿Ese es tú? ¿O es de algún compañero? Le pregunté una vez, medio en joda para no sonar celosa, porque odiaba ser como esas minas posesivas que conocía del barrio. Él se rió, fuerte, y me dio un beso en la mejilla. Boluda, sos celosa, ¿eh? Es del ambientador del auto, nada más. Yo me reí con él, pero esa noche, sola lavando los platos, el agua caliente quemándome las manos, sentí un escalofrío, tipo así, la primera grieta real que no podía tapar con excusas. Es mi imaginación, Ana. El encierro te volvió loca. Él no haría eso, me decía, frotando el esponja con fuerza hasta que la piel se me enrojecía. Intentaba perdonarlo todo, justificar cada silencio, cada mirada esquiva, porque si lo enfrentaba, ¿qué pasaba? ¿Se enojaba y se iba como mi viejo? No, yo no iba a ser la que rompe el hogar que tanto costó armar. Y el abandono emocional se sentía cada vez más, ¿sabe? Como un peso en el aire que me asfixiaba despacio. Ya no me tocaba sin motivo. No había más besos robados en la cocina mientras cocinábamos, ni te extrañé al volver del trabajo. Una vez, en septiembre, quise revivir algo. Me puse un vestido que él me había regalado años atrás, uno floreado que olía a naftalina del placar, y le dije, Javi, salgamos a caminar, como en los viejos tiempos. El aire está lindo. Él miró el reloj en la pared, ese que tic-tacaba como un recordatorio de tiempo perdido, y negó con la cabeza. No puedo, amor. Tengo que llamar a un proveedor. Es importante para el ascenso. Me quedé ahí, con el vestido colgando, sintiendo las lágrimas picándome los ojos, pero las tragué y le sonreí. Está bien, otra vez será, no quiero molestarte. Me culpaba por pedir demasiado, por no entender su ambición, y me iba a la pieza a llorar en silencio, tapándome la boca con la almohada para que no me oyera. Pensaba en mis inseguranzas de chica, en ese miedo al abandono que mi familia me dejó, y me decía, no lo presiones, Ana, si lo amás, déjalo volar un poco, va a volver. Pero el nudo crecía, y aunque lo sentía, lo minimizaba con rutinas. Ir a misa sola los domingos, rezando por nosotros, o cocinar sus platos favoritos para reconectar. Ignoraba las señales, tipo así, el teléfono que vibraba de noche con mensajes que él borraba rápido, o las camisas que lavaba con manchas de labial que achacaba a un abrazo de una secretaria. Todo lo perdonaba. Me perdonaba a mí por dudar, porque el amor, creía, era aguantar las tormentas. Pero por dentro, empezaba a romperme, y el eco de esas promesas se convertía en un grito que no quería oír. Y seguíamos así, ¿sabe? Pero ese grito en mi cabeza se hizo imposible de ignorar un día de octubre del 2020, cuando el mundo todavía estaba patas para arriba con el virus, y yo en el hospital hasta el cuello, sintiendo que cada turno me quitaba un pedazo de vida. Llegué a casa más temprano de lo usual, porque me dieron un respiro después de una guardia infernal donde perdí a 3 pacientes en una hora, y lo único que quería era tirarme en los brazos de Javier, contarle todo, que me dijera que iba a estar bien. Entré por la puerta principal, que crujía como siempre, porque la bisagra estaba floja y nunca la arreglamos, y el olor a café quemado me pegó en la cara. La casa estaba en silencio, pero no el de paz, sino ese que pesa, tipo así, como si el aire estuviera cargado de secretos. Vi su mochila en el piso del living, tirada de cualquier manera, y el celular sobre la mesita, vibrando con un mensaje que no paraba. Me acerqué despacio, con el corazón latiéndome en los oídos, y lo tomé. Era de una tal Lau. Algo como, no puedo esperar a verte esta noche, te extraño el beso de ayer. El mundo se me cayó encima. Ana, literal, sentí las piernas flojas y me senté en el piso, con el teléfono en la mano temblando, leyendo y releyendo, como si mis ojos me mintieran. Él entró en ese momento de la cocina, con una remera vieja que le quedaba apretada en la panza que había ganado en el encierro, y se quedó pálido al verme. ¿Qué haces con eso?, me dijo, arrancándomelo de las manos. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. Empecé a llorar, no de esos llantos chiquitos, sino un sollozo que me salía del alma, como si todo el dolor de mi infancia, de mi familia rota, de las promesas que creí, saliera de una vez. Javi, ¿quién es ella? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Le pregunté, con la voz entrecortada, agarrándome del borde del sillón para no caerme. Él se pasó la mano por el pelo, mirando al piso, y murmuró,
Ana, no es lo que pensás. Bueno, sí lo es, pero no planeado. Empezó en el gimnasio, cuando vos estabas todo el día en el hospital y yo solo en casa, sintiéndome una mierda. Me quedé mirándolo, sintiendo un vacío en el pecho que me ahogaba, tipo así, como si me hubieran sacado el aire de los pulmones. Intenté justificarlo en mi cabeza. Es el estrés, la pandemia nos jodió a todos, pero las palabras no salían, solo lágrimas calientes rodando por mi cara, mojándome el uniforme que todavía tenía puesto, con manchas de sangre seca de un paciente. Hablamos, o más bien yo grité y él se defendió. Esa noche entera, hasta que el sol salió de nuevo y el barrio empezó a despertar con el ruido de los colectivos. Me contó todo, o lo que quiso, que había empezado meses atrás, en marzo, cuando el encierro lo volvió loco y conoció a esa mina en el gimnasio al aire libre que armaron en el parque. Vos no estabas nunca, Ana. Siempre el laburo, el virus, y yo necesitaba sentirme vivo, me dijo, con los ojos rojos pero sin llorar, como si ya lo tuviera resuelto. Yo me culpé al instante, ¿sabe? Pensé en mis turnos eternos, en cómo llegaba destruida y no lo mimaba como antes, en cómo quizás no fui suficiente para su ambición. Pero nos juramos lealtad, Javi, en la iglesia, frente a Dios. ¿Y ahora qué? ¿Me dejas sola en el peor momento? ¿Cuando el mundo se cae a pedazos y yo te necesito más que nunca? Él se levantó, recogiendo su mochila, y me miró con pena, no con amor. Lo siento, Ana, pero ya no puedo. Esto se rompió hace rato, y no quiero mentirte más. Se fue esa mañana, con la puerta cerrándose suave, casi sin ruido, pero para mí fue como un trueno que me dejó sorda. Me quedé en el piso horas, hecha un ovillo, sintiendo la pérdida como un agujero negro que me tragaba. La traición quemándome por dentro, la confianza hecha pedazos como el vidrio de mi infancia, y el abandono que tanto temía, golpeándome en la cara cuando menos lo esperaba, en medio de una pandemia que ya me tenía al límite. Los días después fueron un borrón, tipo así. Me movía por inercia. Iba al hospital. Atendía a gente con una sonrisa falsa, pero por dentro me desangraba. No comía, no dormía, solo lloraba en el baño del trabajo durante los breaks, tapándome la boca para que las compañeras no oyeran. El divorcio fue rápido, papeles en el juzgado en noviembre, sin abogados caros porque no teníamos nada, solo deudas y recuerdos. Firmé con la mano temblando, sintiendo que perdía no solo a él, sino la familia que soñé desde chica, la estabilidad que construí ladrillo a ladrillo. Me mudé de vuelta con mi mamá, en esa casa de la matanza que olía a humedad y a milanesas quemadas, y ella me abrazó fuerte diciendo, «Hija, el amor no se fuerza, pero vos vas a salir de esta». Pero el impacto psicológico era brutal, ¿sabe? Me despertaba de noche con pesadillas de su risa falsa, de sus excusas, y me preguntaba cómo no vi los signos, los silencios, los perfumes, las críticas que eran dagas disfrazadas. Me sentía tonta, traicionada, sola en el peor momento, cuando el virus seguía cobrando vidas y yo salvaba a otros mientras la mía se hundía. Ahora, un año después, en el 2021, estoy reconstruyéndome despacio, tipo así, paso a paso, como si cosiera las heridas que él dejó. Volví a la terapia que empecé en la facu, hablando de mi infancia, de ese miedo al abandono que me cegó para no ver la realidad. Aprendí que los signos estaban ahí todo el tiempo. El distanciamiento que justifiqué con estrés, las mentiras que perdoné por amor, la obsesión por el estatus que me hizo sentir insuficiente. No era tu culpa, Ana, me dice la psicóloga, y poco a poco lo creo. Empecé a salir con amigas, a caminar sola por el parque de Jaedo, sintiendo el sol en la cara sin ese peso en el pecho. En el hospital, me ascendieron a jefa de enfermería, y ahora ayudo a las chicas nuevas, contándoles que hay que poner límites, que el amor no es aguantar todo. Voy a misa, pero rezo por mí, por fuerza para no idealizar más, para reconocer cuando alguien se aleja antes de que duela tanto. Tengo un perrito chiquito que adopté, un mestizo que duerme a mis pies y me hace reír con sus saltitos torpes, y planeo mudarme a un departamentito propio, con jazmines en el balcón como los que planté con él, pero ahora solo para mí. Mira, el crecimiento duele, ¿sabe? Pero me hizo más fuerte. Entiendo que la traición de Javier no fue solo suya, sino un eco de lo que mi familia me enseñó,
que el amor se rompe si no lo miras de frente. No lo odio, solo lamento no haber hablado antes, no haber dicho, esto no está bien, cuando los silencios empezaron. Ahora, me miro en el espejo y veo a una mujer que se cuida, que no se culpa por las grietas ajenas. Si alguien me pregunta, le digo, el abandono duele, pero te enseña a no dejar que te dejen sola contigo misma. Y sigo. Ana sigue, con el corazón un poco más sabio, un poco más entero, esperando lo que venga sin promesas ciegas. Uf, contarlo así me alivia, tipo así, como soltar un peso que cargaba años. Gracias por escuchar, ¿sabe?